de la patología a evaluar. ¿Estamos? Muy bien, perdón. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, si me están escuchando bien no hay ningún problema, comenzaremos con la parte de hipertensión arterial. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense que mañana tenemos el teórico de medicina interna de hipertensión arterial. En cuanto a la hipertensión arterial, una enfermedad cardíaca muy prevalente, es más, sigue siendo una de las enfermedades cardiovasculares más prevalentes, más subdiagnosticadas y más mal controladas que hay en la cardiología. ¿Estamos? Fíjense que en cuanto al control de esta hipertensión, en los pacientes menores de 60 años, el correcto control de la presión arterial reduce hasta en un 40% la presencia de accidentes cerebrovasculares. Fíjense, de cada 10 pacientes, 4 pueden salvarse, y de los riesgos coronarios hasta casi un 15%. O sea que realmente se vio que siguen siendo el accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, causas importantes de consulta a la guardia de emergencia por emergencias cardiovasculares, y la mayoría de ellas asociados a hipertensión arterial. Fíjense que en los mayores de 60 años disminuye hasta un 20% el correcto control de la hipertensión arterial, disminuye el 40% de la incidencia de stroke, o sea, de accidentes cerebrovasculares, y de infartos agudos de miocardio. Generalmente es una patología o sea, que cuesta mucho que el paciente se adapte y se adhiera al tratamiento. Obviamente esto depende no solo del tratamiento farmacológico en cuanto a las drogas, sino al tratamiento no farmacológico, extremadamente importante para un correcto control de la hipertensión. Fíjense que de los pacientes con hipertensión arterial, casi el 50% no están tratados, o están subtratados, submedicados, o están no adheridos al tratamiento, que creo yo que ahí es donde más hay que ahondar en cuanto al seguimiento del paciente. Fíjense que en cuanto a la edad, más del 70% mayores de 70 años, o sea que es una enfermedad que la van a ver sí o sí, chicos. Fíjense, entre los 60 y los 70 años de edad, la mitad de los pacientes que ustedes vean van a ser hipertensos, en los distintos grados, obviamente, que pueda presentar la hipertensión arterial, ¿no? Esto hace que la presencia de hipertensión arterial como factor de riesgo, sobre todo en aquellos pacientes de más de 40 años, hoy en día ya 40, 45 años en adelante, la edad ya es un factor de riesgo. La hipertensión arterial siempre está presente como el riesgo relativo para eventos cardiovasculares a futuro, en conjunto con las dislipidemias, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo y la diabetes mellitus. Son todos los factores de riesgo a tener en cuenta. Ahora vamos a ver los cuadritos para calcular el riesgo cardiovascular a futuro. ¿Estamos? Hay como regla general que por cada 20 milímetros de mercurio de incremento de la presión arterial sistólica o 10 de la diastólica, aumenta la mortalidad cardiovascular a futuro. ¿Estamos? En las distintas guías, fíjense las últimas que hay de la Colegio Americano, son de 2013, y de las publicaciones de las revistas son de 2014, coinciden todos con estas mismas estadísticas. Los valores de presión o la clasificación de la hipertensión arterial se fue modificando poco, se trata cada vez de disminuir más los valores de presión para empezar un diagnóstico temprano. Pero asumimos como una presión normal menor de 120/80, una prehipertensión o normal alta, como también van a leer, entre 120 y 129 de sistólica y 80-85 de diastólica, o límite la normalidad, como decía, una normal alta, hasta 130-139 de disistólica y 85-89 de diastólica. ¿Estamos?
donde ya tenemos instaurada la hipertensión arterial grado 1, que decimos aquellos pacientes que tengan cifras entre 140 y 159 sistólicas, 90 y 99 diastólicas, una hipertensión grado 2 entre 160 y 179 de sistólica y 100 y 109 diastólica, o una hipertensión grado 3, una hipertensión severa, más de 180 a 110. ¿Estamos? Esto hay que tener en cuenta que no siempre están asociadas en esta forma la presión sistólica y la presión diastólica. Puede ser que yo tenga 180 de sistólica con 80 de diastólica. ¿Estamos? O puede ser que tenga 140 de sistólica con 110 de diastólica. ¿Estamos? Entonces yo tengo que estar separado esto justamente por eso. ¿Estamos? Porque hay que evaluar cada valor por separado. ¿Estamos? Pero se toma como general el límite para empezar un tratamiento, o por lo menos el hacer hincapié en el seguimiento del paciente, 140-90. ¿Estamos? 14-9, como suelen decir los pacientes. Estamos 140 sistólica, 90 de diastólica. Este cuadradito, chicos, este cuadradito, sobre todo la clasificación europea de hipertensión arterial, ténganlo muy presente. Estamos muy presentes, porque va a ser muy importante a la hora de decidir iniciar el tratamiento farmacológico del paciente. ¿Estamos? Y ahora yo le voy a explicar por qué y en qué situaciones. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial del 2011 puso como límite, como estábamos viendo recién, normal, o normal alta hasta 129 sistólica, 84 diastólica, limítrofe de normal alta hasta 139 de sistólica y 89 de diastólica, y ya empezando hipertensión arterial como tal, 140-90. ¿Estamos? Grado 1, 2 y 3. O la hipertensión arterial aislada o la hipertensión del anciano, como yo le decía, cuando tengo aumento de la sistólica, pero la diastólica normal. ¿Estamos? Esto, vamos a ver las características o cómo hacer el seguimiento, cómo hacer el diagnóstico de esto. Por definición, hipertensión arterial son al menos 2 registros de aumento de la presión arterial, ideal separados por 7 días de diferencia entre una toma y la otra. Tenemos ciertas excepciones, como son la hipertensión de la bata blanca, la hipertensión de la consulta médica, que eso vamos a ahondar ya en otro tema. ¿Estamos? El tratamiento de la hipertensión arterial y de las mayorías de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo aquellas relacionadas con los factores de riesgo, son 2 pilares: tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. El no farmacológico es extremadamente importante, chicos, incluso tan importante como el tratamiento farmacológico. ¿tá? Hay pacientes que pueden tomar una bolsa de pastillas, chicos, pero si no se cuidan en la comida en cuanto a la ingesta de sal o la ingesta de grasas, a la disminución de peso, no va a mejorar la evolución de la enfermedad. ¿Estamos? Fíjense que se demostró que una reducción del peso del paciente, ¿estamos? Del peso corporal, se dice que mantener obviamente un índice de masa corporal dentro del rango normal, ¿no? Vamos a poner de 18 a 24 para ser más estricto, manteniendo un índice corporal dentro de la normalidad, se dice que disminuye entre 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos que descienda al paciente. ¿Estamos? O sea, si yo tengo un paciente que viene a la consulta y tiene reiteradas presiones, por ejemplo, de 160 o de 150, 90, con que el paciente se mantenga dentro de un índice de masa corporal normal, o sea, le hacemos descender con un rango de, estamos hablando de 10 kilos, hay que adelgazar 10 kilos, es toda una hazaña, pero si logramos que el paciente empiece a descender sin ningún tratamiento farmacológico, con el solo hecho de haber descendido de peso, ya logramos una reducción de entre 5 y 20 milímetros de mercurio, o sea que si el paciente tenía 150, 160, 90, con solo el hecho de bajar, va a quedar con 130, 140, o sea, prácticamente normal su presión arterial, y no va a requerir de tratamiento farmacológico, que eso hay que explicarle a los pacientes. ¿Está? Profe, ¿El tratamiento farmacológico? Sí. pero ahí sería para personas obesas, digamos. Sí. Si yo tengo un tipo que tiene un índice de masa corporal 17, no sé, el peso en sí no va a ser un problema, pero generalmente, ¿está?
estos pacientes suelen tener peso. Aprovecho a decirle todo acá, la mayoría de los que están acá seguramente son más jóvenes que yo, no pasan los 30 años de edad, y hay una regla de la vida, chicas. Todo kilo que aparece después de los 30 años de edad, llega para quedarse. Lo va a acompañar por el resto de su existencia. Así que aprovechen mientras son flaquitos y tallados, que después todos esos kilitos no se van a ir nunca más, lo van a acompañar por el resto de su existencia. ¿Estamos? Muy bien. Así que ya los voy a ver todos con 50 años panzudos en zunga en la playa brasilera. Bien. Obviamente la adaptación a la dieta, que en este caso en particular yo le puse como ejemplo la dieta DASH, que es la dieta más aprobada, por así decirles, en cuanto al seguimiento farmacológico, al seguimiento no farmacológico del tratamiento de la hipertensión arterial, pero obviamente esto se puede adaptar a cada paciente en particular. En este caso, el trabajo en conjunto con las nutricionistas son fundamentales, chicos. Una dieta rica en frutas, en vegetales, bajo contenido graso, saturado y insaturado, o sea, sobre todo en la fritura. Fíjense que disminuyendo la cantidad de calorías en la dieta DASH es una dieta que consiste en la ingesta de 2000 calorías por día, ahora vamos a ver el ejemplo, ya se logra bajar entre 8 a 14 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica estándar del paciente. ¿Estamos? La reducción de la CIAN en la dieta, fíjense, no más de 100 milimoles por día, o sea, sería aproximadamente 2,4 gramos de sodio, que eso equivalen a 5 o 6 miligramos de gramos de sal de mesa. Típica pregunta del doctor Miguel, aprovecho ya para medicina interna, ¿cuánto es la máxima sal que puede ingerir el paciente por día? ¿Estamos? Son 5 gramos de cloruro de sodio, o sea, de la sal de mesa, 5 gramos, pero en esos 5 gramos de cloruro tenemos cloro y sodio, equivalen a 2 gramos de sodio. Entonces, si la pregunta es, ¿cuántos gramos de sodio el paciente puede ingerir como mucho por día? Son 2 gramos. ¿Está? Fíjense, controlando entonces la ingesta de sodio en la dieta, logramos bajar hasta casi 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de base. ¿Estamos? La actividad física es extremadamente importante en la mayoría de las patologías cardiovasculares, sobre todo la que sea regular y aeróbica, o sea, la caminata, la natación, ¿no? El levantamiento de pesa, que tienen que hacer por lo menos 30 minutos por día, y por lo menos 5 días, para que sea efectiva, digamos. Suele bajar hasta casi 10 milímetros de mercurio de la presión arterial. Entonces, fíjense si nosotros sumamos, chicos, esto acá. Viene un paciente hipertenso, con sobrepeso, vamos a poner 55 años de edad, con una presión de 160-90, ¿estamos? Le dejamos control y durante una semana mantiene 160-90. Nosotros, ayudando al paciente que él baje de peso, ajustando la dieta y ajustando la actividad física del paciente, fíjese que el paciente está bajando casi 30 milímetros de mercurio de su presión arterial, quedando en una presión de 130-120, sin tomar ningún fármaco. ¿Estamos, chicos? ¿Está? Obviamente la moderación del consumo de alcohol, que si bien es la que menos disminuye en cuanto a la presión como tratamiento no farmacológico, se vio que también ayuda. ¿Está? Muy bien. Pero fíjense, bajar de peso, hacer una dieta que no tiene que ser súper estricta, ¿está? Pero hacer una dieta disminuyendo la cantidad de grasas saturadas e insaturadas, ¿está? Y haciendo algo de actividad física, ya bajamos casi 30 puntos la presión de mi paciente. Muchas veces por una cuestión laboral, por una cuestión económica, por rebeldía del paciente, no se pueden cumplir con estos requisitos, entonces el paciente ya requiere generalmente de un tratamiento farmacológico de entrada. Eso por ahí no van a leer en los libros, chicos, ¿tá? Pero es una cuestión de sentido común. ¿Estamos? Muy bien. Las drogas que vamos a utilizar acá son los diuréticos en sus distintas clasificaciones, como vamos a ver ahora, tiesídicos,
de ASA y los antagonistas aldosterónicos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, que vamos a ver que son extremadamente utilizados, chicos, esto fue variando la utilización y adaptándose a la presencia de nuevos fármacos, como son los antagonistas de los receptores AT1 o los ARA2, que son fármacos muy, muy, muy buenos a la hora del tratamiento, pero que yo creo que hoy en día el principal contra que tienen los ARA2 es el costo, chicos. Realmente hoy los precios de estos fármacos son importantes y hacen muchas veces que el paciente o abandone el tratamiento o que tenga que optar por alguna otra cosa. Los beta-bloqueantes, vamos a ver ahora cuáles son los más utilizados, y los bloqueantes cálcicos también veremos cuáles son, ¿cómo ven? En general. Después hay fármacos, estos son de primera línea, y esto quiero que aclarar acá. Fármacos de primera línea. ¿Estamos? Perdón, chicos. Hay otros fármacos que tienen características hipotensoras que son de segunda línea, como los inhibidores de la renina, que son el Equiren, por ahí poco utilizado en nuestro medio, hay distintos centros que lo utilizan mucho. Los bloqueantes algo periféricos, como son la doxazosina, la prazosina, la perazosina, que esto se suele dejar más para ciertas patologías agudas, como son, por ejemplo, el feocromocitoma. Los simpaticolíticos de acción central, como la clonidina, sobre todo, que se utiliza en las embarazadas, con emergencias hipertensivas, como son la preeclampsia o la eclampsia. Yo suelo usar acá en mi hospital mucho clonidina. Y los vasodilatadores directos, como la hidralazina o el nitroprusiato de sodio. Extremadamente importante el nitroprusiato de sodio en la mayoría de las emergencias hipertensivas. Ya vamos a ver bien eso en medicina interna y vamos a compartir con ustedes el tratamiento. En cuanto a los diuréticos, uno de los grupos más comunes utilizados son los diuréticos tiazídicos, como la hidroclorotiazida. Su utilización o su beneficio en cuanto a la hipertensión arterial se debe a la modificación del volumen y a la composición del líquido corporal, que ayuda a incrementar la pérdida de sodio y por lo tanto arrastra agua para tratar de disminuir la presión arterial. ¿Estamos? Pero hay que tener en cuenta los distintos diuréticos que vamos a tener y vamos a ver las distintas utilidades que vamos a ver. Fíjense, de los tiazídicos, el más utilizado, por así decirlo, es la hidroclorotiazida. Ahí van a ver el que la mayor asociación tiene. ¿Estamos? Tiene una gran eficacia antihipertensiva que puede ser utilizado solo, vamos a ver, en ciertos tipos de hipertensión arterial, pero la mayoría de las veces asociados a otros fármacos, generando una sinergia y mejorando un montón su efecto hipotensor. ¿Estamos? Los derivados de las tiazidas, sobre todo la indapamida, muy utilizado también por vía oral. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema de los tiazídicos en general, pero sobre todo los derivados de los tiazídicos? Es que hay que tener mucho cuidado a cómo está la función renal de mi paciente desde el principio. O sea que los derivados tiazídicos no se pueden utilizar cuando hay insuficiencia renal con un PIB de creatinina menor a 30 milímetros por minuto, o sea, una insuficiencia renal severa. ¿Estamos? Los diuréticos de ASA, que estos son ya de segunda línea para el tratamiento antihipertensivo, pero también se pueden utilizar. Que estos sí se pueden utilizar, fíjense acá, cuando hay una función renal disminuida, y en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca grave. Tienen mayor potencia diurética que los tiazídicos. ¿Estamos? Y después los ahorradores de potasio, que estos son fármacos que demostraron, sobre todo cuando veamos insuficiencia cardíaca, van a ver que demostraron un beneficio tremendo a la hora del control tanto de la evolución y el pronóstico de un paciente. De los más utilizados, la espironolactona o la pregnenolona, ¿estamos? Que son de los más utilizados. ¿Está? Vamos a ver cuáles son por ahí los efectos adversos de la espironolactona, por el cual se opta por la pregnenolona, y estos tienen indicaciones conjuntas. Muchas veces los efectos adversos de los diuréticos en general son la hipopotasemia con presencia de calambres, alteraciones en el electrocardiograma,
por lo que se suelen estar asociados a los ahorradores de potasio para evitar esos efectos adversos. Fíjense que dependiendo del grupo o la familia que estemos hablando, van a actuar en distintos puntos. Los diuréticos de asa actúan sobre la asa ascendente gruesa de Henle, inhibiendo el contrasporte sodio-potasio 2-cloro. Los tiacídicos en el tubo contaminado distal, inhibiendo el contrasporte sodio-cloro, y los inhibidores de potasio en el tubo 1 colector. ¿Estamos? Muy bien. La hidroclorotiazida, como te le dije, que era de los diuréticos tiacídicos el más utilizado, por lo menos el que más beneficios tiene, actúa excretando los niveles de sodio y cloro y por lo tanto agua en la presión proximal del tubo contaminado distal. Pero a su vez, como también elimina sodio, también elimina potasio, magnesio, bicarbonato y distintos fosfatos, y disminuye la excreción de calcio, y de urea. Su efecto hipotensor obviamente va a depender de la dosis utilizada, que generalmente el rango de dosis utilizada de la hidroclorotiazida es de 12,5 miligramos hasta 50 miligramos, como vamos a ver ahora. En dosis baja los efectos antihipertensivos se evidencian recién entre la cuarta y la sexta semana. Por eso, como vamos a ver ahora, si bien esto por ahí vamos a hablar más bien en clínica médica, los tratamientos antihipertensivos no tienen que ser evaluados en forma brusca. Yo empiezo con un fármaco al paciente y a los 3-4 días veo a ver cómo está evolucionando mi paciente y decidir que ya es correcto o no, no me sirve. Yo necesito cierto tiempo de evolución para que el organismo se adapte a mi tratamiento y ver la correcta función de mi fármaco. ¿Estamos? Obviamente, si yo mantengo el tratamiento a corto plazo, por su efecto diurético, disminuye el volumen extracelular y el gasto cardíaco, que esto con el tiempo se termina adaptando, pero a largo plazo la utilización de los diuréticos tiacídicos disminuye la resistencia periférica, generando su efecto hipotensor. ¿Estamos? Se vio muchas veces que hay pacientes que tienen niveles bajos, sobre todo los de raza negra, que hay que utilizar dosis un poquitito más altas de los tiacídicos, ya que su efecto diurético disminuye como efecto. ¿Estamos? A largo plazo, además se demostró en grandes estudios en pacientes tratados con los diuréticos tiacídicos en forma crónica, por así decirle, disminuye la mortalidad cardiovascular. ¿Estamos? Fíjense que disminuye la incidencia de enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca hasta casi un 50% en los pacientes ancianos, y prevención de accidentes cerebrovasculares comparados con los IECA o los beta-bloqueantes. ¿Estamos? Fíjense, la hidroclorotiazida de los diuréticos tiacídicos sigue siendo la droga de elección de este grupo, disminuyendo la mortalidad a largo plazo. ¿Estamos? ¿Cuáles son los efectos adversos de estos diuréticos? De los tiacídicos en general. Disminución de la concentración de electrolitos, principalmente como la hipomagnesemia, hiponatremia, hipotensión postural, ¿estamos? La hipocalcemia, acá está, hipopotasemia, y hay que tener mucho cuidado, chicos, muchos cuidados en este punto, ¿estamos? Porque producen hiperuricemia. Entonces hay pacientes con gota, es una contraindicación para la utilización de la hidroclorotiazida. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Pregunta de examen. Profe, Sí. ¿cuál se usa en pacientes con gota? Y tengo cualquiera de los otros. Puedo usar un bloqueante cálcico, y ECARA 2. Ahora ya vamos a llegar. Vamos a hablar fármaco por fármaco. Perdón que te corta ahí a tu respuesta, pero para no nos adelantar. ¿Sabes? No sé quién me preguntó. ¿Quién me preguntó? ¿Leca? ¿Eres tú? Crot. Bueno. 2 segunditos, chicos, quiero ver algo nomás. Bien. Estamos, chicos, entonces los efectos adversos más importantes a tener en cuenta son la hiponatremia, hipopotasemia, ¿está? La disminución de la tolerancia a la glucosa, que esto es
relativo. O sea, ¿qué significa esto? Que yo en aquellos pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos e hipertensos, yo tengo que tener cuidado con los diuréticos tiacídicos, porque puede ser que yo empiezo el tratamiento para su hipertensión arterial y empiezo a ver que la glucemia en el paciente aumenta, ¿tá? Porque se vio que disminuye la tolerancia a la glucosa y puede desmejorar la diabetes. Pero entonces hay que tener en cuenta eso, ¿tá? Pacientes hipertensos y diabéticos, ¿tá? Tener cuidado en la utilización de los diuréticos tiacídicos. Los que sí está contraindicado en los pacientes con gota. Repito, pregunta de examen. ¿Tá? Y tiene cierto beneficio en aquellos pacientes con osteoporosis, pues como dijimos hoy, produce retención de calcio con hipercalcemia, ¿tá? Y mejora la reabsorción del calcio. ¿Estamos? Muy bien. Como interacción farmacológica, pregunta de examen también esto, chicos, hay que tener cuidado de los diuréticos tiacídicos porque disminuyen el efecto de los anticoagulantes. ¿Estamos? Entonces muchas veces yo puedo tener un paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca o hipertenso con alguna valvulopatía, ¿tá? Y que requiera la utilización de anticoagulantes, y los diuréticos tiacídicos disminuyen el efecto de estos fármacos. ¿Estamos? A su vez, aumentan el efecto de ciertos anestésicos, aumenta el efecto de la digoxina, favoreciendo la aparición de intoxicación digitálica. Eso ya vamos a ver cuando veamos antiarrítmico o insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Obviamente se puede potenciar asociados a otros diuréticos y aumenta la concentración de vitamina D. ¿Estamos? Los AINES, si yo tomo junto con AINES, disminuye el efecto hipotensor de los diuréticos tiacídicos. ¿Tá? O sea que hay que tener que tratar de organizar los horarios en los que el paciente toma su medicación y hay que tener cuidado cuando se asocia con otro antiarrítmico como la quinidina, porque se vio que hay cierta probabilidad, menos un 10%, pero hay probabilidad de presencia de torsión de punta, o sea, una taquicardia ventricular polimórfica y muerte súbita. ¿Estamos? De las interacciones, ¿qué quiero que quede claro? Disminuye el efecto de los anticoagulantes y de la insulina. ¿Estamos? Fíjense que además disminuye los efectos de las drogas úricos, o sea, de los uricosúricos, para disminuir el ácido úrico en sangre, ¿tá? Y aumenta el efecto asociado a otro diurético, ¿tá? Y de la digoxina, favoreciendo la aparición de intoxicación digitálica. ¿Estamos, chicos? En cuanto a los diuréticos de ASA, como la furosemida, que es su principal droga, esto produce la inhibición del transporte sodio-potasio 2-cloro de la rama ascendente a la sangre, aumentando la excreción de sodio, potasio y cloro. Obviamente, así también como la hidroclorotiazida, uno de los efectos adversos va a ser la disminución de estos electrolitos en sangre, ¿no? Son diuréticos un poco más potentes que los diuréticos tiacídicos y actúan en forma rápida, ¿tá? Pero son fármacos de segunda línea en el tratamiento de hipertensión arterial. ¿Vamos? Generalmente no se utilizan como monoterapia y no son tratamientos de primera línea. ¿Estamos? Se reservan pacientes con insuficiencia cardíaca y ni hablar con pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Estos son uno de los pilares del tratamiento de insuficiencia cardíaca, es el tratamiento diurético. ¿Tá? Y se vio que en los pacientes que utilizan en forma crónica la furosemida, esto genera una fibrosis glomerular que genera resistencia a la furosemida, por lo tanto hay que aumentar la dosis con el tiempo. ¿Está? La furosemida se utiliza en dosis generalmente estándares de entre 20 miligramos y 80 miligramos. ¿Tá? Se pueden utilizar más, pero la dosis estándar es entre 20 y 80 miligramos. ¿Estamos, chicos? La torasemida, que prácticamente no se utiliza en nuestro medio, pero es otra de la droga, también es un buen antihipertensivo de dosis baja asociado generalmente a otro. ¿Tá? Y lo que tiene de beneficio en cuanto a la furosemida es que si bien elimina potasio, lo hace en menor cantidad que la furosemida. ¿Vamos? Fíjense los efectos adversos, como yo les decía hoy, la pérdida electrolítica sigue siendo
uno de los efectos adversos como es, de los diuréticos. ¿Tá? La hipopotasemia es mucho más marcada en la utilización de los diuréticos de gas. Es más, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, cuando el paciente empieza el tratamiento con insuficiencia cardíaca y con diuréticos, hay que explicarle al paciente que puede empezar a presentar calambres por la hipopotasemia y sugerirle al paciente aumentar la ingesta de líquido, de alimentos ricos en potasio, como por ejemplo las bananas, o agregarle nosotros potasio al tratamiento. Obviamente la hipovolemia, que puede generar por la gran pérdida de líquido, genera una deshidratación y hipotensión arterial como efecto adverso también, ¿no? Una alcalosis hipoclorémica, la hiponatremia, hipomagnesemia, hiperuricemia, hiperglucemia, ¿tá? Igual que los diuréticos tiacídicos, como vimos recién, pero lo hacen en mucho menor cantidad. ¿Estamos? Y ototoxicidad a dosis alta. ¿Tá? Más de 80 miligramos por día, como dijimos, el margen era de 20 a 80, más de 80 miligramos por día, ya el paciente tiene la predisposición a generar ototoxicidad, ¿tá? Presentando acúfonos o incluso hipoacusia. Tiene interacciones farmacológicas con los AINES, al igual que los, diuréticos tiacídicos. Los AINES disminuyen la efectividad diurética de estos pacientes. ¿Tá? Entonces hay que tener cuidado y explicarle a los pacientes. ¿Tá? Pacientes hipertensos, los pacientes sobre todo con insuficiencia cardíaca, hay que explicarle que tengan cuidado la utilización de AINES asociados a los diuréticos. ¿Estamos? Si incluso el paciente requiere por X motivo la utilización de aminoglucósidos por algún tratamiento antibiótico en particular, puede aumentar la ototoxicidad. ¿Estamos? Aumenta el riesgo de toxicidad digitálica, o sea, aumentando el riesgo de arritmias malignas. ¿Estamos? Y puede potenciar la actividad antihipertensiva de otras drogas, obviamente, pero recuerdo, la furosemida es un diurético de segunda línea para el tratamiento de hipertensión arterial. ¿Estamos? Esa hipopotasemia puede estar representada clínica y electrocardiográficamente, ¿tá? Cuando son leves suele dar fatiga, debilidad y calambres, como le estaba diciendo yo recién. Ya cuando hay una hipopotasemia y hipovolemia moderado, hay somnolencia, confusión, el paciente está asténico, adinámico. Fíjense que puede producir un ilio paralítico, si bien esto vamos a ver muy bien en la era de cardiología. Ilio es un tema gigante, la hipopotasemia puede estar generada por estos casos, y es importante evaluar en los pacientes con insuficiencia cardíaca el tránsito intestinal, y obviamente la hipopotasemia severa favorece a arritmias malignas, ¿tá? Presencia de taquicardias ventriculares. De los ahorradores de potasio, fíjense de los dos grupos que más utilizamos, que son los antagonistas aldosterónicos, como la espironolactona o la eplerenona, lo que hacen es inhiben el intercambio de sodio-potasio, favoreciendo la retención de sodio, retención de potasio y estimulando la excreción de sodio, obviamente arrastrando agua también. ¿Estamos? Tiene mejor efecto antihipertensivo cuando hay un gran estímulo del aumento de la aldosterona endógena. ¿Tá? Y tiene poca eficacia diurética, por eso son muy importantes o muy buenos a la hora de asociarlo a otras drogas, ya que no hay riesgo de que mi paciente se me deshidrate con el tratamiento. ¿Estamos? Además se vio que la espironolactona generalmente están asociados a otro diurético y se lo utilizan como ahorrador de potasio, como bien lo dice su nombre. La espironolactona, hay uno de los estudios más grandes que hay en cardiología, que es el estudio RALES, que se vio que la utilización de espironolactona en pacientes con cardiopatías estructurales crónicas disminuye significativamente la morbimortalidad a largo plazo. Es más, fue tan efectiva la utilización de espironolactonas que en el estudio se tuvo que suspender y decir, muchachos, la espironolactona es mágica, disminuye un montón. ¿Estamos? La eplerenona se prefiere para aquellos pacientes que hayan tenido una disfunción del ventrículo izquierdo secundaria a un infarto agudo del miocardio. Se puede utilizar también la espironolactona, pero la eplerenona se deja para eso.
aquellos pacientes con nefropatía diabética o que hayan tenido un infarto agudo de miocardio, se vio que la utilización de la eplerenona mejora mucho la sobrevida, disminuyendo la mortalidad. La dosis de espironolactona es desde 25 a 100 miligramos y de la eplerenona desde 12,5 a 50 miligramos. Obviamente, como efecto ¿Puede adverso, repetir, profe, por favor? sí, la espironolactona se utilizan desde 12,5 a 100 miligramos. Generalmente no se utilizan como tratamiento antihipertensivo 100 miligramos de espironolactona, a menos que esté asociado a otra patología. Generalmente se usan dosis bajas, entre 12,5 y 25 miligramos, pero el rango de dosis es ese. En otras patologías, como ya vamos a ver, patologías digestivas con hipertensión portal y presencia de cirrosis, se pueden utilizar hasta 200 miligramos de espironolactona como efecto diurético lento. La eplerenona se utilizan de 12,5 a 50 miligramos. En ese rango de dosis. Eso sí, doctor. Una vez. Disculpen, chicos, se me entrecortó todo. Si podría repetir la dosis de esplederona. La eplerenona entre 12,5 y 50 miligramos. Es el margen de dosis que hay. Muy bien. Como efecto adverso principal, creo que el principal, chicos, de la espironolactona es que en el hombre, a largo plazo, produce ginecomastia, o sea, crecimiento de las mamas, y son una ginecomastia dolorosa, chicos, que esto siempre suele llevar a la suspensión del tratamiento, y en las mujeres puede dar alteraciones menstruales. ¿Estamos? Por eso, la opción terapéutica de la espironolactona es la eplerenona, que no genera la ginecomastia. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema entre una y otra? El costo, chicos. La espironolactona es un fármaco relativamente accesible y barato, y la eplerenona es mucho más caro. Yo tenía, no sé, parece que no habría ese power, pero tenía un power donde tenía los precios de los fármacos, chicos, donde van a ver la diferencia. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces fíjense acá. Resumiendo, el efecto hipotensor de los diuréticos, ¿estamos? Como yo le había dicho, la espironolactona, dosis de 12,5 hasta 50 miligramos, la clotralidona también 12,5-25, pero lo ideal es la hidroclorotiazida. Y se toma una vez por día. ¿Estamos? Y este dato importante, chicos, si yo empiezo, por ejemplo, en un paciente con hipertensión arterial y tengo las dosis máximas, esto se da para cualquier fármaco, para cualquier fármaco antihipertensivo. Si yo estoy llegando a la dosis máxima de mi fármaco y no logro controlar la presión, lo ideal es asociar otro fármaco para trabajar en conjunto. ¿Estamos? Muy bien. ¿Está? Muy bien. Entonces, dosis máximas de la hidroclorotiazida de 12,5 hasta 50 miligramos. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Fíjense la furosemida entre 20 y 80 miligramos, que esto puede ser en 2 tomas diarias, en 1 o 2 tomas diarias. ¿Estamos? Obviamente, por vía endovenosa en el edema agudo pulmón, crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, donde esta dosis puede ser mucho mayor. Ya vamos a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca. ¿Está? Fíjense acá, la espironolactona, como ya dice acá, entre 25 o 12,5 y 100 miligramos en una toma diaria, ¿está? Y la eplerenona entre 12,5 hasta 50 miligramos, chicos, ¿está? Ya 100 miligramos, si bien está descrito que se puede llegar a dar 100 miligramos de eplerenona, ¿está? Ya 50 miligramos ya suele ser la dosis máxima tolerada.
¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? Muy bien. Bien, creo que vamos bastante bien. ¿Tá? ¿Cuál es el beneficio, la ventaja de los diuréticos como tratamiento antihipertensivo? Su bajo costo, pues relativamente son baratos, tienen escasos efectos secundarios a dosis bajas, generalmente acuérdense que son muy utilizados en la hipertensión sistólica aislada del anciano. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál es la mejor utilización de diurético tiazídico o diurético de AS como tratamiento en monodroga? Hipertensión sistólica del anciano. Hipertensión aislada sistólica. ¿Estamos? Tienen un efecto sinérgico cuando se combinan con otros antihipertensivos, sobre todo con los IECA o con los ARA2. ¿Estamos? Y se utilizan además en pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea que además de tener un beneficio hipotensor, digamos, para el tratamiento de la hipertensión arterial, se vio que tienen beneficio para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Y fíjense acá, como dijimos, como producen retención de calcio, ¿están? Los pacientes con osteoporosis tienen cierta utilidad, ¿tá? Ya que aumenta la concentración de calcio plasmático. Están contraindicados en los pacientes con gota, acuérdense, porque produce hiperuricemia. ¿Estamos? Muy bien. De los que alteran el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos los IECA, ¿tá? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2, que actúan sobre los receptores, los inhibidores de la renina directa, y los beta bloqueantes que disminuyan a largo plazo ciertas dosis, disminuyen la liberación de renina. ¿Estamos? Los fármacos, los IECA, inhiben la formación de angiotensina 2, ¿cómo se llama? Por la transformación de angiotensina 1 y 2, ¿tá? Pero a su vez aumenta la presencia de bradykininas, que son uno de los factores que van a desencadenar los efectos adversos a largo plazo, como vamos a ver ahora. Los ARA2 inhiben los receptores de la angiotensina 2, o sea, los receptores AT1, inhiben directamente competitivamente, y después los inhibidores de la renina directamente bloquean la función de la renina, impidiendo la transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Fíjense, todo esto es la cascada de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema extremadamente extenso, que fue descubierto o fue en gran medida evaluado por el doctor Braun Menéndez, un médico argentino, que al descubrir todo este sistema era candidato a ganar el premio Nobel de Medicina. Lamentablemente falleció en un accidente aéreo, se cayó el helicóptero cuando se estaba yendo a su casa a pasar el fin de semana con su familia. Eso le impidió ganar el premio Nobel de Medicina, pero era un gran candidato al paciente. ¿Estamos? Quiero que queden claros, chicos. La enzima convertidora de angiotensina, hay un montón de variantes, chicos. Si nosotros vamos a actuar sobre la ECA, la que hay mayor en cantidad, pero hay angiotensina, inhibidores, enzimas convertidoras de angiotensina tipo 1, 2, 3, 4, 5, hasta como 25, 26 ahí. ¿Estamos? Nosotros actúan sobre los más frecuentes. Los inhibidores de la oral de la renina, como el alisquirén, inhiben la renina directamente, impidiendo la transformación del angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Estamos? Ahora vamos a volver a hacer la dosis de los IECA y de los ARA2. La dosis de la alisquirén son entre 150 y 300 miligramos por día, y se vio que tiene como efecto adverso una intolerancia digestiva, produciendo distensión abdominal, diarrea. Está contraindicado en el embarazo o en la estenosis bilateral de la arteria renal, al igual que los IECA y los ARA2. No se recomienda asociado con los IECA, porque aumenta el efecto adverso de los IECAs, y disminuye los niveles séricos de furosemida. Cuanto a los IECAs en sí, como por ejemplo el Lanapril, que es el más utilizado, inhiben, como les decía, la enzima convertidora no específica. Estamos disminuyendo la compresión de angiotensina en 1 de 2. Aumenta la concentración de las bradykininas, que aumentan el óxido nítrico y las prostaglandinas, que esto va a ser lo que genera
los efectos adversos como vamos a ver ahora. ¿Está? Actúan con un profármaco, o sea que una vez que son ingeridos empiezan a metabolizar hasta llegar a su enalaprilato, que es su forma activa en sangre. ¿Está? Otros tipos de IECA son el captopril y el lisinopril. ¿Está? Yo realmente no uso estos fármacos, yo suelo optar más por el enalapril. Fíjense que tiene una gran sinergia y una muy buena asociación con los diuréticos tiacídicos o con los bloqueantes cálcicos, aumentando la eficacia y su efecto hipotensor, quedando solo el IECA. ¿Estamos? Fíjense que en las razas negras o en los pacientes muy ancianos suele haber baja concentración de renina, por lo que los pacientes no responden correctamente al tratamiento con el IECA. ¿Estamos? El principal efecto adverso y que suele obligar a la suspensión del fármaco es la tos seca por el aumento de estas bradikininas, ¿está? Que irritan las cuerdas bucales y genera tos seca y ronquera. El efecto adverso más importante es el angioedema, con gran edema facial, ¿estamos? Y de la lengua, y los AINES nuevamente disminuyen el efecto hipotensor, al igual que los efectos como los diuréticos, como vimos hoy. La dosis del enalapril generalmente tiene un rango de entre 2,5 y 20 miligramos. Esa es la dosis de rango. ¿Tá? Muchos estudios que uno lee por ahí en las evidencias cardíacas, hay dosis más altas de enalapril, pero se vio que a dosis más altas de 20 miligramos la presencia de los efectos adversos son muy frecuentes. Entonces, se prefiere una dosis de 2,5 hasta 20 miligramos. Si yo llego a 20 miligramos con mi paciente de un IECA y no logro controlar la presión arterial, generalmente ya es indicativo de asociar con otro fármaco. De elección, un diurético tiacídico o un bloqueante cálcico, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Los antagonistas de los receptores AT1, como el losartán, que es la droga de elección, el losartán, también hay el valsartán, el candesartán. Sí, Costa Paixão, Silvano, te escucho. Sí, doctor. Por ejemplo, la angiotensina y la renina ¿Quieres hacer una pregunta? no son hormonas liberadas cuando yo tengo Sí. una hipotensión. ¿Por qué que yo utilizo cuando yo estoy utilizando bloqueadores de la renina en la hipertensión? Si yo libero Primero, en la la renina hipotensión, no es una hormona. no es una enzima. ¿Cómo? No, porque, por Eso. ejemplo, la renina y la angiotensina, el cuerpo humano libera en la hipotensión, ¿no es? Cuando está hipotenso. Y yo estoy utilizando para evitar la hipertensión el bloqueador de renina y angiotensina. ¿Sí? ¿Cuál es? Yo no estoy entiendo cuál es tu duda. liberando, por ejemplo. El tema es el siguiente, obviamente, la renina-angiotensina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para evitar justamente la hipertensión arterial. Los pacientes con hipertensión arterial, se vio que este sistema está activado. Además, normalmente cualquiera de nosotros que tenga tendencia a la hipotensión, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para mantener nuestras cifras de presión arterial, pero ese sistema se inactiva una vez que logramos los valores de presión arterial deseados. En el caso de la hipertensión arterial, esta inhibición no está hecha. Por lo tanto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona sigue actuando. Entonces yo por eso tengo que bloquear este sistema para disminuir los efectos de la angiotensina 2 principalmente, que son los que me generan mi hipertensión arterial. ¿Se entiende? Sí, sí, doctor. Gracias. Sigue entonces en la hipertensión, yo sigo teniendo la renina y angiotensina aumentada. Claro, estamos hablando de la hipertensión en una situación patológica, ¿no? Yo no voy a utilizar esto en pacientes que tengan la presión normal. Estamos hablando de pacientes hipertensos. Ok, ¿Se entiende, gracias. no? Sí, sí, gracias.
¿Sí? Dale. Sí, Perdón, por ahí doctor. se te escucha Comprendo, sí. medio Gracias. entrecortado. ¿Sí? Bien. Se escucha medio entrecortado. Obviamente el losartán, que es una de las drogas de la familia, eh, también está el valsartán, como le decía, el candesartán, son inhibidores de los receptores AT1 de la angiotensina 2, ¿tá? Muy útiles. El losartán por ahí es el más utilizado, el más mundialmente desarrollado, aunque hoy en día se prefieren otros, dependiendo siempre del paciente. ¿Estamos? Son muy buenos antihipertensivos, ¿tá? Ya que tiene alta afinidad por los receptores de la angiotensina 2, ¿tá? Y tienen la característica de cómo no inhiben la enzima convertidora de angiotensina, no producen el aumento de la bradykinin y del óxido nítrico, por lo tanto no tiene el efecto de clase, como dice, que es el efecto adverso, la tos que va a generar el paciente. Es más, los inhibidores de los AT1, o sea, los ARA2, son el tratamiento alternativo cuando el paciente presenta intolerancia o efectos adversos con los IECA. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto a los efectos adversos y los ADOR, fíjense, tienen enfermedades cardiovasculares, ambos previenen las enfermedades cardiovasculares a largo plazo y tienen similar efecto sobre la mortalidad cardiovascular, mortalidad, infarto y ACV al tratamiento crónico. ¿Estamos? Ahora te le digo las dosis para no quedarme nomás, pero ambos disminuyen la resistencia periférica, aumentan la vasodilatación con disminución de la presión arterial concomitante, ¿tá? Y otra vez, fíjense que los valores estables recién se logran dentro de las 4 semanas del tratamiento. Es muy común por ahí que uno empiece un tratamiento antihipertensivo y a los 10 días, 14 días no ve una respuesta y ya empieza a cambiar de medicación, empieza a probar y el paciente nunca mejora su hipertensión arterial. Fíjense que al igual que los diuréticos tiazídicos, como habíamos visto hoy, se requieren al menos de 4 semanas de tratamiento en forma sostenida y bien tomada la medicación para lograr un verdadero efecto hipotensor. ¿Estamos? Además, este efecto hipotensor vio que produce una mejoría hemodinámica tremendamente importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿estamos? Disminuye la hipertrofia cardíaca y de los vasos, o sea que aquellos pacientes que estaban teniendo cambios secundarios en la hipertensión crónica como hipertrofia ventriculares, esto disminuye la misma, mejorando la adaptación del corazón al mismo. No se acompaña de taquicardia refleja, o sea que son muy buenos para el tratamiento de insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial, ¿estamos? Y no produce una hipertensión rebote en la suspensión fluca del tratamiento. ¿Está? Realmente son muy importantes. ¿En quién están indicados? Y esto pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. ¿En quién está indicado los IECA o los ARA2? En aquellos pacientes hipertensos y con daño de órgano blanco o que de no controlar su presión van a tener un daño de órgano blanco, ¿tá? Como son aquellos pacientes que ya tengan signos de hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo en el electrocardiograma, que tengan nefropatía o aterosclerosis subclínica, que tengan antecedentes de infarto agudo de miocardio, la utilización de IECA-VARA2 mejora muchísimo la sobrevida, ni hablar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en la proteinuria, sobre todo en los pacientes diabéticos, en la disfunción del ventrículo izquierdo, y en condiciones clínicas asociadas con síndrome metabólico, como decía diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Vamos? Se vio que los pacientes diabéticos, esto ya van a ver ustedes seguramente en nutrición, pero los pacientes diabéticos, aunque incluso estén normotensos, pero ya tengan signos de proteinuria, puede estar indicado la utilización de bajas dosis de los IECA. Dijimos que el enalapril, que era el principal fármaco de los IECA, la dosis era de 2,5 hasta 20 miligramos, y el losartán, que es la principal droga representativa de los ARA2, es desde 25 miligramos hasta 100 miligramos por día. ¿Estamos? Tiene un efecto nefroprotector, como estábamos diciendo recién, en los pacientes diabéticos y disminuye las enfermedades cardiovasculares a largo plazo. ¿Estamos? Y
hay que tener cuidado con las hiperpotasemias que están mayor frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, renal o los diabetes, ya que aumenta si el IECA o el ARE2 está asociado a un ahorrador de potasio. ¿Tá? Acuérdense que uno de los efectos adversos de la espironolactona o la eplerenona era el aumento del potasio, o sea que hay que tener cuidado si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que está con un IECA o un ARA2 y encima está con un ahorrador de potasio. ¿Estamos? Y obviamente puede generar, como son muy buenos hipotensores, sirven para disminuir la presión, que puede generar una hipotensión brusca en la primera dosis. ¿Tá? Por eso siempre se empieza con la mínima dosis y se va aumentando en forma progresiva. ¿Está? Mínima dosis, acuérdense, enalapril de 2,5 a 20 miligramos y el losartán de 25 a 100 miligramos. ¿Estamos, chicos? Repito, enalapril de 2,5 a 20, losartán de 25 a 100 miligramos. ¿Qué dosis elijo? Y siempre desde la primera dosis en forma inicial, dosis bajas. ¿Está? Y esto acá hago un paréntesis, voy a parar esto acá porque quiero mirarles a la cara acá para aclarar algo, chicos, porque esto es una pregunta muy común, o por ahí que no está en los libros. ¿Está? La pregunta es, doctor, ¿con qué fármaco empiezo y a qué dosis empiezo? Eso es una pregunta que siempre se genera cuando leemos hipertensión arterial. ¿Estamos? En la diapositiva, que esto vamos a compartir con ustedes, yo voy a compartir con ustedes, están las indicaciones. Por ejemplo, yo tengo un paciente que viene con hipertensión arterial, vamos a suponer 160-90, ¿está? Un paciente de 50 años de edad, tabaquista, con sobrepeso, sedentario, 160-90, y yo le hago un electrocardiograma y tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, está indicado en ese paciente como antihipertensivo un IECA o un ARA2. ¿Estamos? La pregunta es, ¿a qué dosis comienzo? A la mínima dosis de cada droga que yo elija. ¿Está? Como bien decía ahí. Vamos a suponer que yo elijo un IECA, o sea, un enalapril. Vamos a empezar con 2,5 por día o cada 12 horas. ¿Estamos? Asociado a todo lo otro que dijimos, dieta, disminución de peso, disminución de la ingesta de la sal, actividad física. ¿Estamos, chicos? Es un tratamiento en conjunto. Le dejo esa dosis y controlo cada 7 días. ¿Estamos? Si cada 7 días yo no presento mejoría, voy aumentando la dosis. Hasta llegar a la dosis máxima y tengo que dejar, como vimos hoy, por lo menos un mes, o sea, 4 semanas, para decir que es efectivo mi tratamiento o no es efectivo mi tratamiento. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Está? Así se elige el fármaco y así se empieza el tratamiento. ¿Está? Muy bien. Dicho esto, continúo. Cualquiera de los dos, tanto los IECA como los ARA2, están contraindicados el embarazo. ¿Está? Que esto suele ser un problema, aquellas pacientes hipertensas crónicas que quedan embarazadas, hay que suspender porque tiene efecto teratogénico. Los IECA están contraindicados en aquellos pacientes que tengan antecedentes con angioedema, en las hiperpotasemias y en la estenosis de la arteria renal bilateral, ¿tá? O en el riñón único. Hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, de última se opta por otro tratamiento. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Está? Muy bien. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que la hipertensión sea grado 2 o 3, ¿el tratamiento Ajá. no se puede iniciar con 2 fármacos combinados a dosis mínimas o sí es con uno solo? No, o sea, está bien lo que vos estás... No sé quién me están preguntando. No sé quién es que me está diciendo. Lisette Sotelo. Hola, Lisette. La pregunta está fantástica, chicos. Repito, no hay en los libros, no van a encontrar en ningún lugar con qué fármaco empezar
¿Está? ¿Y a qué dosis empezar? Realmente no hay eso, y eso es muy difícil. ¿Estamos? Pero siempre se trata de... ¿se acuerdan que yo le dije al principio la clasificación de la hipertensión arterial? Muy bien. La hipertensión arterial grado 1, 2 y 3. La prehipertensión se trata de con tratamiento no farmacológico nomás. ¿Está? Girardello, ya te contesto, ¿sabes? La prehipertensión, o sea, hasta 139, 89, se trata con medidas higiénicos dietéticas nomás. Se trata de controlar con eso. ¿Está? Ahora, la hipertensión ya grado 1, 2 o 3 ya se trata con tratamiento farmacológico, además del tratamiento no farmacológico. Si yo tengo una hipertensión grado 1 o 2, puedo empezar con un antihipertensivo, ¿está? Y con un antihipertensivo en persona de dosis bajas e ir aumentando. Si yo tengo una hipertensión grado 3, o sea, yo tengo un paciente que viene única vez y ya tiene más de 180, 110 de sistólica, ya con esa toma ya es suficiente para decir que ese paciente es hipertenso y tengo que empezar con una dosis de fármacos ya, además de la medida no farmacológica. ¿Estamos? Obviamente ese paciente con 180, más de 180, 110, no voy a empezar con la dosis mínima de mi fármaco, ya tendría que empezar con las dosis máximas del fármaco. ¿Está? Controlo a los 7 días cómo anda, y si en 7 días el paciente no presentó nada, digamos, o sea, no presentó ningún efecto, se puede asociar otro fármaco ya para empezar a tratar. Pero es en el caso de la hipertensión grado 13, más de 180, 110. ¿Quedó claro, chicos, eso? ¿Está? ¿Qué fármacos elijo? Elijo los fármacos dentro de los de primera línea. O sea, IECA o ARA2, diurético antiacídico o metabloqueante. O bloqueante cálcico. Son los 5 fármacos de primera línea. ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? ¿Lisette? Sí, profe, gracias. Sí, sí. Dale. Bueno. Matías Barbosa, sos igual al Kun Agüero, ¿eh? Perdón que te vi acá y... ¿Está? Bien. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo le pregunto, entonces, en un, vamos a decir, primer tratamiento, siempre se elige cualquiera de los de primera línea directamente. Cualquiera de los primeros líneas. ¿Estamos? Entonces, le empezamos. consulto. Usted nos dio el caso del paciente que llegó con una hipertrofia ventricular izquierda. Usted dijo IECA o ARA2. ¿No se le podría Sí. dar diuréticos de ASA? Sí se le podría dar, pero como te mostré en la diapositiva, se vio mejor beneficio empezar con un IECA o un ARA2 que con el diurético de ASA. ¿Se entiende o no? ¿Puedo empezar con hidrocloro de ácido? Sí, obviamente puedo empezar una monoterapia con hidrocloro, pero se vio mejor beneficio-respuesta con los IECA o los ARA2, porque disminuyen a largo plazo la sobrevida, el remodelado cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces, de los 5, siempre es preferible IECA o ARA2 antes que los otros. Siempre y cuando el paciente tenga estas características al principio, ¿no? Hipertrofia ventricular, que el paciente tenga una nefropatía diabética, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? En esos casos se prefiere. Siempre que presente comorbilidades asociadas a la hipertensión previa. Exactamente. ¿Queda claro eso o no? ¿Sí? Sí, quedó claro, profe. Está muy bien. Por eso están los cuadraditos aclarando. Este tema es muy difícil, chicos, porque no hay algo así que 100% se cierre. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Continúo entonces. ¿Está? Pregunta de examen, ¿eh? Contraindicado en el embarazo, en los pacientes que venían tomando IECA y ya tuvieron angiodema, y la hiperpotasemia o la estenosis renal bilateral. ¿Estamos? Bien. A ver si sigo. Ahí está. Fíjense acá. La dosificación, como te digo, de los IECA, tenemos captopril, lisinopril, los hemos utilizado, pero en el april es la dosis máxima. Fíjense, como dice acá, la dosis es entre 50 y 40 miligramos. ¿Está? Como yo le decía hoy, que podemos ver la mayoría de los estudios, por ello los scores, suelen aparecer esta dosificación.
Pero se vio, chicos, que los pacientes que reciben hasta 40 miligramos de enalapril por día rápidamente ya empiezan a presentar los efectos adversos como lo son la picazón de garganta o la tos. ¿Estamos? Se puede hacer una toma diaria o dos. Lo más común es que se dé la dosis dividida cada 12 horas. ¿Estamos, chicos? De losartán, que era los antagonistas receptores, de 25 a 100 miligramos. También puede ser en una o dos tomas diarias. ¿Estamos? Todas las otras variantes, como el valsartán, está siendo el valsartán hoy en día prácticamente es la droga de elección. La mayoría de los estudios cardíacos que presentaron en los últimos consensos de cardiología, presentaban la dosis con valsartán. La dosis del valsartán es de 80 a 320 miligramos. La del losartán, que era la que quede claro, de 25 a 100 miligramos por día. ¿Estamos, chicos? Entonces, viene un paciente, repito, paciente hipertenso, 160, 90 o 160, 80, con más de 2 tomas con esos valores en el transcurso de una semana, hay que empezar el tratamiento. Vamos a suponer que yo le quiero empezar con losartán. Puedo presentar con 25 miligramos una toma diaria o cada 12 horas e ir aumentando hasta llegar a la dosis máxima. Doctor, Repito, sí. una duda. Yo escucho mucho el paciente que se equivocó de tomar la dosis diaria. Ajá. Y, tomo 2, tomo de nuevo a más tarde, no sé. Entonces muchas veces pregunto cuál sería el recomendado, ¿eh? Se tomar los fármacos, pero muchas veces esquece por el trabajo, por el estrés, Bueno, no y sé. a eso yo me refería hoy. Neverton, ¿sos vos? Yo, Fabio. Fabio, perdón. A eso yo me refería hoy. Buena pregunta, Fabio, esa, ¿eh? Buena pregunta. Hay que hacer hincapié en el paciente cuando va a hacer el tratamiento que cumpla con los horarios. Es fundamental, chicos, porque los fármacos tienen un periodo de acción y un tiempo de acción. Si el paciente va cambiando el horario, entre un día a otro va cambiando los horarios, yo nunca puedo lograr que la inhibición o la acción del fármaco sea en forma constante. ¿Entiendes o no? Entonces, es extremadamente... Gracias, Fabio, por la pregunta, porque me hiciste aclarar esto. Esto no tampoco está en los libros, pero es fundamental que el paciente cumpla con los horarios. Por lo tanto, vos tenés que negociar, por así decirlo, con el paciente y buscar un horario donde al paciente le quede cómodo. ¿Tá? Si el paciente por cuestiones de trabajo, muchas veces el paciente durante está trabajando y le cuesta, se olvida, entonces buscar horario que tome antes de ir a trabajar, ¿tá? Ya tome todos los días. Que sea una costumbre los horarios de mi paciente y que cumpla con esos horarios. Porque el hecho de que él tome a la hora que quiere, y eso no me da efectividad en el tratamiento, ¿sabes? ¿Tá? Gracias por la pregunta, Fabio, porque es un tema tremendamente importante a la hora de evaluar el tratamiento de mi paciente. ¿Está? Muy bien. Bianca, ¿levantaste la mano? ¿No? Bien. Respondiendo a lo que me preguntó Luigi Girardello, tenés que saber hacer pizza sí o sí. La única diferencia relevante entre IECA y helador es el precio, sí, obviamente, y otra cosa es los efectos adversos. Los IECA principalmente son los que más efectos adversos dan con la tos. Pero yo realmente tengo pacientes, chicos, que el IECA anda, o sea, el enalapril anda muy bien, chicos. El enalapril es una droga muy buena, muy confiable. Está bien tomada, obviamente, y haciendo el control. Lamentablemente yo tengo muchos pacientes que no tienen para comprar, ¿tá? Y hay veces que cuando se consigue, toman el losartán, ¿tá? Por ejemplo. Pero cuando no tienen dinero para comprar, o cuando en las salitas periféricas en el hospital no tenemos losartán, y el paciente no le queda otra que tomar el enalapril. Le da la tosecita, el paciente aguanta. ¿Estamos? Lo que sí no se dan juntos, IECA y ARA2 no se dan juntos, chicos, ¿está? Que potencian los efectos adversos. ¿Está? Muy bien. Bianca, ¿vos querías hacer una pregunta o puedo continuar? Profe. No, doctor. Continúen. Ligi, ¿sabés hacer pizza o no? Es una falta de respeto a tu nombre que no sepas amasar pizza. Claro, sale una pizza a veces. Dale, listo. Sí.
No sé quién me quería preguntar. ¿La obra social no cubre los medicamentos para los hipertensos? Sí, sí, es más, acá en la Argentina PAMI cubre 100% estas drogas. ¿Tá? O sea, vos le recetás a un paciente, el paciente va a la farmacia y retira gratis estas drogas, hoy en día, ¿está? Con un plan de Bademecum nuevo de PAMI. Hay ciertas obras sociales que le hacen un descuento importante, hasta el 80%, y, por ejemplo, la Bioscor, que es nuestra obra social acá en la provincia, tiene el plan hipertensión arterial. O le inscribí al paciente al plan y a él le manda esa medicación gratis. ¿Está? Doctor. Pero hay muchos pacientes que no tienen obra social. Sí, Fabio. Acá en Brasil ya se pasó mucho mi esposa trabaja en la salud también, y los fármacos de la distribución gratuita muchas veces no tienen un buen efecto del laboratorio Sí, no, ni particular. hablar. Y ahí el paciente habla, no hace efecto, no tiene efecto el fármaco, quiero cambiar, sí. no sé. Sí, o sea, bueno, pero eso hace más a una realidad de la medicina, no al tema en sí, digamos. Eso ya es una cuestión más de la medicina real. Otra cosa, Fabio, y aprovecho acá hay varios brasileros, a mí me pasaba, yo estoy acá en frontera con Brasil, enfrente de mi ciudad está Itaquí. Acá una tableta, una caja de losartán, la marca Paxón, por ahí, o Losacor, que son las marcas más conocidas acá, y está, hoy no sé, está 1.800, 2.000 pesos la caja. Y en Itaquí se conseguía losartán, no me acuerdo la marca, pero la caja losartán, chicos, está 300, 400 pesos. O sea, la diferencia de costo. Yo tenía una cantidad de pacientes que venían a controles y yo veía las cajas en portugués, se atraían cuando se podía pasar antes de la pandemia, se iban a Itaquí y compraban las drogas porque son más baratas acá. Hoy un día, no quiero, después voy a buscar bien, ahora no perder tiempo en eso, pero una caja de losartán, chicos, de la marca Paxón, es lo que tengo por acá. Acá, miren, tengo muestra, pero fíjense miren, la muestra este es valsartán de 320, ¿está? El Paliax. Estas cajas están 3.500, 3.200, es carísimo, chicos, imagínense. Hay pacientes que no pueden costear esos precios. ¿Tá? Fíjense esta asociación acá de otra marca, miren, el Disarval, es amlodipina más valsartán, ¿estamos? La asociación, ¿tá? Estos fármacos son caros, chicos. No busqué el precio, la próxima voy a poner, pero son fármacos de 3.000, 4.000 pesos. Y hoy en día, como está la situación, es difícil. Imagínense un paciente que no tiene nada, ¿cómo yo le indico estas drogas? Es muy difícil muchas veces la medicina en ese caso, chicos. ¿Está? Entonces hay que rebuscársela. Fabio, lo que voy a decir es muy cierto. Hay ciertas veces los genéricos no tienen la misma efectividad y la misma potencia que la droga de marca, pero bueno, eso ya va más allá del tema que estamos tratando ahora acá. ¿Estamos? ¿De qué parte de Brasil sos, Fabio? San Borja, doctor. Ah, San Borja. Está muy bien marcada el sotaque brasileño, parecía que era más allá de Mato Grosso, esa zona. ¿Está? Bien. Bien. Estamos. Profe, sí. Para pacientes que están utilizando espirolactona y sí. pueden costear una eplerenona, ¿puedo cambiar tranquilamente si aparece ginecomastia o no? Sí, obviamente. Es más, si aparece el efecto adverso, debo cambiar el fármaco. ¿Tá? Lo que no tengo que hacer es porque el paciente puede, o sea, en realidad, bueno, eso ya es una decisión pero el paciente puede comprar y ya ni le doy espironolactona, le doy esplerenona directamente. ¿Está? Eso ya es una decisión tuya, pero si el paciente presenta los efectos adversos, sí, hay que... Y no tiene ninguna contraindicación, por ejemplo, si el paciente tiene algún otro. No. Es una decisión ya tuya. ¿Está? Bien. Hay un montón de cosas que se aprenden en la práctica, chicos, que no se les puede enseñar. ¿Está? Doctor. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, puede. En pacientes pediátricos, o sea, niños de 8 a 10 o 12 años, ¿el tratamiento es lo mismo o varía?
Es lo mismo, va a modificarse la dosis, obviamente, pero va a depender la causa de la hipertensión arterial de mi paciente. Generalmente la hipertensión arterial en los pediátricos suele ser de causa secundaria, ¿tá? Y la causa renal es la más frecuente, ¿viste? Realmente los pacientes tienen alguna nefropatía que genera la causa. Yo acá, hace más de 6 años que trabajo en mi localidad, no vi ninguna hipertensión del niño, ninguna. Cuando estaba en la residencia sí he visto pacientes jóvenes, estamos hablando de 10, 12 años, 13 años, que llegaban a terapia en hospitales pediátricos por grados de hipertensión arterial, pero la mayoría eran por o situaciones endocrinas, hormonales endocrinas o enfermedades renales. ¿Estamos? No nos vamos a detener en la cuestión pediátrica porque eso ya es un tema aparte. ¿Sabes? Bueno, No sé quién me gracias. preguntó. Dale. Bueno, de los beta bloqueantes tenemos la clasificación de los beta bloqueantes que son los selectivos y los no cardioselectivos. ¿Estamos? De los selectivos, por así decirle, ¿está? Fíjense, los más comunes son el bisoprolol, que es uno de los más utilizados hoy en día, bisoprolol, nebivolol y el atenolol. Hace 20 años atrás, chicos, por ahí si ustedes tienen algún, conocen un médico, tienen en su familia un médico viejo, o tienen algún abuelo o tío tratado con hipertensión de hace mucho tiempo, sobre todo en los pueblos chicos, el tratamiento de la hipertensión arterial era, chicos, enalapril y atenolol. Era la combinación, pero siempre estaba esa combinación. ¿Tá? Ahora vamos a ver cuáles son los efectos adversos del atenolol, sobre todo en el hombre, que suele ser molesto. ¿Está? Muy bien. Después están los no cardioselectivos, como son el carvedilol, ¿tá? Y el labetalol, muy importante, chicos, muy importante, sobre todo en las mujeres embarazadas, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? De las drogas más importantes acá, de todo este cuadro, los que vamos a tener en cuenta son atenolol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol y el carvedilol. Acá no está descrito el propranolol, porque esto vamos a dejar más para el hipertiroidismo, como ya vamos a ver después, digamos, en otra circunstancia. ¿Estamos? Obviamente, ¿cuáles son los beneficios del bloqueo de los receptores beta? Disminuyen, o sea, actúan sobre el gasto cardíaco mejorando la contractilidad. ¿Por qué? Porque al disminuir la frecuencia cardíaca, mejora la diástole, por lo tanto la contracción es más sincronizada. Esto es extremadamente importante también en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Mejora, pero al mejorar la diástole, acuérdense que el miocardio es un músculo que se oxigena en diástole. Por lo tanto, es muy útil en aquellos pacientes que ya tengan remodelado cardíaco, que tengan insuficiencia cardíaca, ni hablar, chicos. ¿Estamos? Generalmente la eficacia antihipertensiva es compartida ya que actúa sobre distintos centros. ¿Está? Inhibiendo a nivel central el estrés o la activación simpátrica, a nivel cardíaco por bloquear los receptores adrenérgicos. ¿Estamos? También a largo plazo disminuye la disminución de la resistencia periférica, tiene un efecto inotrópico y cronotrópico negativo, o sea, disminuye la velocidad con la que se contrae el corazón, mejorando la diástole y haciendo más armoniosa el trabajo cardíaco, y estos sí tienen efecto rebote. ¿Estamos? La suspensión brusca de los beta bloqueantes, chicos, genera un efecto de rebote. Está con taquicardia e hipertensión arterial. Esto para tener en cuenta, sobre todo como bien decía Fabio hoy, que había preguntado en cuanto al horario, muchas veces si el paciente se olvida la pastilla o se olvida de tomar, pueden tener como crisis hipertensivas, por decirlo así entre comillas, pero es porque terminó el efecto de la droga y hace un upregulation, como usted siempre me gusta la terminología en inglés, pero produce un efecto rebote. Está repitiendo lo que dijo Fabio, que es muy importante a la hora de explicarle al paciente el tratamiento hasta que el paciente se adapte, digamos. ¿Está? Acuérdense que los beta bloqueantes tienen además un efecto antiarrítmico y antiisquémico muy útil en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Fíjense, ¿en quién yo puedo usar
Pregunta de examen, y acá está respondiendo a lo que no sé quién de las colegas, las compañeras que había preguntado. ¿En quién uso los beta bloqueantes o cómo yo elijo los beta bloqueantes para utilizar? En aquellos pacientes hipertensos que además tengan alguna cardiopatía isquémica, por ejemplo, una angina inestable, un infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, que tengan alguna arritmia, como por ejemplo, tengan una fibrilación auricular, tengan estresitos ventriculares frecuentes, etc. Aquellos pacientes disociados de disección aórtica. ¿Estamos? Además, fíjense en la hipertensión y en la migraña. Fíjense en el embarazo, acuérdense que los IECA y los ARA2 no se pueden utilizar en el embarazo, entonces los beta bloqueantes adquieren importancia en el embarazo como tratamiento de primera elección. En el hipertiroidismo, como yo les dije hoy, que el propranolol era una de las drogas indicadas, y en aquellos pacientes asociados a hipertensión y ansiedad, ¿no? Que anden con taquicardia y palpitaciones. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Está? El efecto adverso más importante de los beta bloqueantes son las bradicardias, ¿estamos? Y alteraciones de la conducción. Pueden producir broncoespasmos y disfunción eréctil, chicos. El atenolol es muy común que produzca disfunción eréctil. Hay ciertos pacientes, ¿está? Que a pesar de la edad, pacientes añosos, ¿está? Mantienen el alma joven todavía presente, ¿está? Y suele ser motivo de contraindicación o de suspensión del tratamiento. O lo peor de todo, chicos, es la asociación de drogas estimulantes para la actividad sexual junto con los beta bloqueantes. Entonces el paciente toma un sildenafil con un beta bloqueante y el corazón y el compañero no saben qué carajo hacer. ¿Tá? Había un jefe de mi residencia que decía, explíqueme al paciente que si toma beta bloqueante y sildenafil, uno de los dos va a parar, seguro. ¿Tá? Hay que tener cuidado. ¿Tá? Bien. Las contraindicaciones, esto puede ser relativa, ¿tá? Pero hay que tener mucho cuidado, chicos, en los pacientes asmáticos, ¿tá? Sobre todo en los beta bloqueantes no cardioselectivos, porque fíjense que pueden actuar sobre los receptores beta a nivel bronquial y favorecer o empeorar el broncoespasmo. En las bradiarritmias, ni hablar, aquellos pacientes que tienen la frecuencia cardíaca baja, sobre todo bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, están contraindicados. ¿Tá? Y en la angina de Prinzmetal, o sea, la angina por el espasmo coronario que puede favorecer o empeorar el espasmo. Y hay que tener mucho cuidado, chicos, en los pacientes diabéticos, sobre todo diabetes mellitus tipo 1, o sea, insulino requiriente, y en los pacientes con claudicación intermitente. ¿Tá? O sea, aquellos pacientes que tengan vasculopatía periférica. ¿Estamos, chicos? Pregunta de examen. ¿En qué paciente está indicado la utilización de beta bloqueantes como antihipertensivos? Sobre todo en aquellos pacientes que en forma concomitante tengan cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias o disección de aorta. En el embarazo, hipertiroidismo. ¿Estamos, chicos? Pregunta de exámenes. Esto es pregunta de examen de todos los años. ¿Estamos? Profe, sí. Una pregunta. Te escucho. Una vez, no sé si está indicado o no, una vez yo atendí a una señora que tomaba sildenafil, pero me dijo que era para control de tensión arterial. ¿Cuándo está indicado el uso de sildenafil? No, ella debía tener hipertensión pulmonar. El sildenafil como... ¿cómo decirte? El sildenafil como antihipertensivo no se utiliza. ¿Está? Debía tener alguna otra patología asociada. ¿Está? Mira, no sé quién me pregunta eso. Fogasa, yo. Fogasa, mira, a ver, voy a poner mi cámara porque me hiciste acordar un chiste que vi acá en Twitter. A ver si se ve ahí. ¿Está? ¿Se llega a ver o no? Sí, se ve, bro. ¿Está? Bueno. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Yo como cardiólogo tengo muchas consultas de pacientes añosos con distintas patologías que consultan para la ingesta de ese tipo de fármacos. ¿Está?
esto es un tema, es una responsabilidad muy grande para nosotros los médicos, ¿no? Si por mí que el paciente haga lo que quiere, que muera feliz de último. Pero hay que tener cuidado y explicarle al paciente, ¿está? Lamentablemente somos machistas por naturaleza, eso es un instinto, eso está en nuestros genes y nos cuesta mucho entender muchas veces que lamentablemente ya no, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿tá? Y nos hacen sentir Profe. menos hombres muchas veces, ¿tá? Y las mujeres Profe. son muy malditas en eso. Sí. Haciendo un gancho con la pregunta de Fabio, cuando yo tengo un paciente que olvida-se del tratamento y yo hago una anamnese y veo que la hipertensión no está controlada, ¿cómo yo hago con el tratamiento? ¿Yo espacio el tiempo de toma y aumento la dosis o qué hago? No, ahí debería reiniciar el tratamiento porque yo no sé si fue efectivo ese tratamiento inicial. ¿Entendés? Entonces yo tengo que reiniciar el tratamiento bien. Es más, generalmente cuando vamos a hacer el tratamiento con el paciente y en los primeros controles, cuando uno no conoce al paciente, uno tiene que pedirle que traiga los blisters de las pastillas, chicos, y hay que tomarse el trabajo de hacer el cálculo a ver si tomó correctamente o no la pastilla. ¿Tá? Usted no sabe la cantidad de veces que vienen los pacientes, me traen una bolsa de pastillas y me dice, doctor, yo tomo todas estas pastillas. Digo, mirá, están enteras las cajas, enteras los blisters, y vos le decís, ¿desde cuándo vos tomás esta pastilla? Y yo hace un montón. El paciente no está tomando. La regla principal, por lo menos para mí, la regla principal que yo me pongo es no creerle al paciente nunca. No creerle, ¿tá? Entonces, porque somos malos pacientes, ¿tá? Me incluyo. Somos malos pacientes, como siempre le digo, ¿tá? Bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bueno, fíjense, esto es importante. Esto es importante porque los beta bloqueantes tienen muchas interacciones y efectos con otras drogas, ¿está? Los beta bloqueantes, fíjense que potencian los efectos hipotensores de la mayoría de los otros antihipertensivos que estamos utilizando. Por lo tanto, si yo voy a utilizar en asociación un beta bloqueante con otro, siempre tengo que tener en cuenta las dosis, porque puede aumentar el efecto hipotensor de cualquiera de las otras drogas. ¿Estamos? Los beta bloqueantes asociados con los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, o sea, con el verapamilo y el diltiazem, ¿tá? Aumentan el riesgo de hipotensión, bradicardia y bloqueos auriculoventriculares, ¿tá? Generalmente está contraindicado el uso de beta bloqueantes con estos dos bloqueantes cálcicos, ¿tá? El verapamilo y el diltiazem. ¿Estamos? Los beta bloqueantes con los derivados de la efedrina o la adrenalina puede aumentar la presión arterial debido a la vasoconstricción mediada por los efectos receptores inducidos de estos agentes. O sea que hay que tener mucho cuidado a aquellos pacientes que sufren de alérgicas crónicas y utilizan drogas que son para la rinitis o para la alergia, y muchas de ellas tienen derivados de la pseudoefedrina. ¿Está? Entonces puede ser que el beta bloqueante genere como un efecto rebote, aumente la presión arterial. ¿Estamos? Y los AINES pueden minimizar el efecto antihipertensivo de algunos beta bloqueantes. ¿Estamos? Y esto se da por la inhibición de la síntesis de la prostaglandina. ¿Estamos? Muy bien. Doctor, ¿y el alcohol? Sí. ¿Y el alcohol? Y el alcohol generalmente disminuye el efecto de la mayoría de los fármacos, ¿está? O sea que si yo tomo cualquiera de estos fármacos e ingiero alcohol, el efecto del alcohol cuando se metaboliza el alcohol suele competir por las enzimas hepáticas y disminuye el efecto de cualquiera de estos fármacos vasodilatadores, ¿tá? Obviamente que el tratamiento antihipertensivo, como bien dijimos, hoy vemos los datos, tratar de abandonar el hábito alcohólico o por lo menos disminuir el consumo de alcohol es importante. De todo esto, lo más importante que quiero que quede acá es que aumenta el efecto hipotensor del resto de los antihipertensivos y que no se utilizan con los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos como el verapamilo y el diltiazem. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Fíjense de los utilizados. Estos son los antagonistas, ¿cómo le iba a decir? No específicos, como el abetalol, muy importante, sobre todo en las embarazadas. Esto se puede dar por vía oral o endovenosa. Fíjense que tiene una acción
intensa y rápida, sobre todo en las urgencias, en la emergencia intensiva, pero principalmente del embarazo. ¿Estamos? El carvedilol es una droga muy utilizada, sobre todo en insuficiencia cardíaca. Como dice acá, fíjense, disminuye la mortalidad en pacientes con difusión sistólica e insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Es muy, muy buena el carvedilol para el tratamiento de la hipertensión asociado a insuficiencia cardíaca. La dosis del carvedilol, principalmente, chicos, es de 3,125 hasta 50 miligramos. ¿Está? 3,125 hasta 50 miligramos. ¿Estamos? El nebivolol junto con el bisoprolol son antagonistas receptivos, o sea, actúan solo sobre los receptores cardíacos, más del 95%, y tienen una gran propiedad bradicardizaste y vasodilatadora. ¿Estamos? Por lo tanto, tendrían cierta seguridad o cierta... se podría utilizar siempre con cuidado en pacientes asmáticos. Acuérdense, como dijimos, que los beta bloqueantes pueden generar broncoespasmo, pero los cardioselectivos se puede llegar a intentar aprobar a ver cómo anda. ¿Estamos? Fíjense acá la dosificación. Perdón, chicos. La dosificación, el atenolol se puede dar desde 12,5 a 100 miligramos. ¿Estamos? El bisoprolol de 2,5 a 10 miligramos, ¿estamos? El metoprolol de 50 a 100 miligramos, el propranolol de 40 a 160 miligramos, ¿está? En 2 tomas diarias. De todo esto lo que dijimos acá, ¿cuál quiero que se acuerden? El atenolol de 12,5 a 25 a 100 miligramos, el bisoprolol, ¿está? De 2,5 a 10 miligramos, y el propranolol, ¿estamos? De 40 a 160 miligramos. ¿Estamos? El carvedilol, como dije yo hoy, en realidad es de 3,125 a 50 miligramos. ¿Está? Un segundito, chicos. Voy a contestar acá esto. Bien. Vamos, chicos. Y el labetalol es, como ya hemos dicho hoy, acuérdense que sobre todo en urgencias, muy utilizado en la preeclampsia o la hipertensión del embarazo, de 200 a 800 miligramos. ¿Está? Muy bueno esto. Los bloqueantes cálcicos, ¿estamos? Tenemos los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. ¿Estamos? Los dihidropiridínicos son diltiazem y verapamilos, que generalmente esto se deja más para el tratamiento de las arrítmicas como antiarrítmicos, sobre todo el verapamilo, ¿tá? Y tenemos los hidropiridínicos como la amlodipina, que es muy utilizada para el tratamiento asociado a otros fármacos, como yo le he mostrado hoy acá. Fíjense, el valsartán con amlodipina, ¿tá? La asociación de un ARA2 y ECA con un bloqueante cálcico dihidropiridínico como la amlodipina es muy bueno, ¿tá? Y la lercapidina, que es la opción terapéutica a la amlodipina, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Muy bien. Estos tienen un gran efecto de relajación del músculo liso, provocando una disminución de la resistencia periférica total. Estamos relajando la resistencia periférica total, disminuyendo la presión de las arterias. Además, a nivel cardíaco, produce una disminución de la contractilidad por disminución de la entrada de calcio a los cardiocitos, y disminuye la frecuencia de conducción del sistema nervioso sinusal, del nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular. Por lo tanto, es muy útil como antiarrítmico, sobre todo el verapamilo y el diltiazem, como vamos a ver cuando veamos arritmias supraventriculares. ¿Estamos? Principalmente el efecto hipotensor se debe a la relajación del músculo liso por inhibición de la entrada del calcio, y como yo decía, los más utilizados son la amlodipina, ¿estamos? Y en asociación generalmente con otros fármacos. Estos son muy útiles también para el embarazo. Fíjense acá como viendo el efecto en cuanto a la contractilidad, el verapamilo es el que más
disminuye la frecuencia y la contractilidad, por eso es más utilizado en las arritmias, en la taquiarritmia. Ya vamos a ver cuando veamos taquiarritmias supraventriculares. ¿Estamos? Lo bueno que tienen estos antihipertensivos son que son de una vida media plasmática prolongada, que pueden ser con una toma diaria. ¿Estamos? Y generalmente son muy buenos asociados a otros fármacos. ¿Viste? Fíjense, en los beta bloqueantes con hipertensión muestran mayor prevención en el ACV en los pacientes ancianos, por lo tanto, el tratamiento de la hipertensión del anciano está indicado, ¿cómo se llama? Los bloqueantes cálcicos. Hay que tener cuidado los bloqueantes cálcicos con los diuréticos porque tienen un efecto hipotensor de primera dosis inicial importante, ¿tá? Y como yo le decía, con los IECA o con los ARA2 tienen una sinergia antihipertensiva, o sea, son muy buenos la combinación de los mismos, ¿tá? Cuando hay una contraindicación del tiazida, de los diuréticos tiazídicos, por ejemplo, en pacientes con gota, y que yo no estoy logrando controlar mi hipertensión con el IECA solo y tengo que asociar otra droga, le puedo asociar a la amlodipina, que tiene muy buen efecto sinérgico para el tratamiento. El diltiazida y el verapamilo, como habíamos dicho hoy, y al igual que los beta bloqueantes, tienen efecto de bradicardia, trastornos de la conducción, ¿estamos? Y bloqueo cardíaco. Por lo tanto, están contraindicados en esos casos. Y los hidropiridínicos, como la amlodipina, el principal efecto adverso es el edema periférico, edema de miembros inferiores, que es un edema doloroso. El paciente suele quejarse de que le duele las piernas, viene con el edema de las piernas, ¿está? Como efecto adverso, y cefalea. ¿Está? Obviamente la hipotensión puede estar pronunciada si tengo asociada a otro antihipertensivo. Pero el principal efecto adverso, y sobre todo de la amlodipina, es el edema periférico, chicos, ¿está? La opción terapéutica, si la amlodipina genera ese edema, es la lercaptidina, ¿está? Muy bien. ¿En quién está indicado el beta bloqueante? Pregunta de examen, pregunta de examen. Hipertensión sistólica del anciano, ¿tá? O hipertensión aislada del anciano. La hipertensión el ángulo crónico, ya que como genera una relajación vascular, relaja las arterias coronarias. La hipertensión de alto riesgo, la hipertensión grado 3, cuando se necesita la asociación de más de uno o dos fármacos. La hipertensión asociada a enfermedad vascular periférica. La hipertensión en la migraña, donde el verapamilo o el beta bloqueante, como habíamos dicho hoy, era importante. La hipertensión en los pacientes que tienen trasplante renal. La hipertensión en enfermos que reciben AINES, ¿tá? La hipertensión en síndrome de enfermedad Raynaud, ya que mejora la vasodilatación periférica, evitando el espasmo arterial. Y cuando obviamente hay hipertensión grado 3, que con uno o dos fármacos solos no puedan controlarse, se puede asociar los bloqueantes cálcicos como opción terapéutica. ¿Estamos? Muy bien. Importante acá, como dicen, el tratamiento inicial de la hipertensión sistólica aislada del anciano, o sea, que significa que los pacientes que tengan 180, o sea, que tienen la diastólica normal, pero la sistólica está muy alta, que generalmente eso se debe por el aumento de la rigidez de las arterias en los ancianos. Entonces, la amlodipina es una droga, o los bloqueantes cálcicos como la amlodipina, es una droga muy buena para el inicio del tratamiento. Estamos hasta ahí, chicos. Fíjense, la dosificación de la amlodipina son de 2,5 hasta 10 miligramos por día, ¿tá? Y del verapamilo de 120 a 360 miligramos, ¿tá? En realidad el verapamilo se vio como antihipertensivo, ya vamos a ver, o el diltiazem pueden iniciar en 60 miligramos, ¿tá? Pero estas son las dosis estándares. ¿Estamos? La amlodipina, que es el beta bloqueante por elección, que se utiliza como antihipertensivo, de 2,5 a 10 miligramos en una toma diaria. ¿Estamos, chicos? Fíjense acá. Acá está, creo que, uno de los cuadros más importantes de todos los efectos adversos, las contraindicaciones
de los distintos grupos de las familias. ¿Estamos? Fíjense, contraindicación absoluta, o sea que sí o sí hay que suspender. Fíjense en la gota los diuréticos tiazídicos, en el asma o los bloqueos beta, los beta bloqueantes. Los antagonistas cálcicos no tienen contraindicación absoluta. Los antagonistas cálcicos como el verapamil y el dipraziam también en todos cuadros de disfunción del ventrículo izquierdo severo, ¿tá? O bloqueos auriculoventriculares. Los IECAs en el embarazo, como dijimos, porque son teratogénicos, al igual que los antagonistas de los receptores AT1. Y los antagonistas, o sea, los agonistas, de la aldosterona, como la spironolactona o la pregnenolona, están contraindicados en la falla renal aguda o grave o en los grados de hiperpotasemia. ¿Estamos, chicos? Importante, pregunta de examen este cuadro, ya compartiremos la clase, chicos. ¿Está? Muy bien. Esta es la asociación común. Fíjense que en las liñitas verde continua, no sé si se llegan bien los colores, son la asociación común. Por ejemplo, un IECA con un bloqueante cálcico, un antagonista, un diurético tiazídico, o un ARA2 con un antagonista cálcico y un tiazídico, son las más comunes. O el tiazídico puede asociarse también con un bloqueante cálcico, un IECA, pero fíjense que está contraindicado la utilización del ARA2 con los IECA. ¿Estamos? Y otros antihipertensivos en menor frecuencia, ya que no hay una evidencia correcta, o a menos que el paciente tenga una hipertensión arterial severa, o sea, grado 3, más de 180-110, que no logro controlar con una asociación de 2 fármacos a dosis máxima, puedo agregar una tercera droga de cualquiera de estas familias. ¿Estamos, chicos? Entonces, los fármacos de primera línea para empezar el tratamiento son el ARA2, los IECAs, los tiazídicos o los bloqueantes cálcicos. ¿Estamos? Se pueden ir aumentando la dosis y asociándolos dependiendo de cómo va. ¿Estamos? Acá fíjense un cuadrito donde están todas las combinaciones comerciales que tenemos ahora. ¿Estamos? Yo a ver si le mostré por acá, creo que estaba la de ARA2. Fíjense acá está valsartán hidrocloro, o el valsartán, los sartán hidrocloro, el Paxón D, la otra droga muy común. ¿Está? Muy bien. Fíjense acá. Este cuadrito está resumido todo lo que hablamos recién. En los pacientes de la hipertensión del anciano, la hipertensión aislada, ¿qué fármaco es el de elección? Los diuréticos tiazídicos, los antagonistas cálcicos. Esas son la droga de elección. Los pacientes con síndrome metabólico, sea diabéticos, con obesidad o con dislipidemia, los inhibidores de la ECA o los ARA2 o los antagonistas cálcicos. ¿Estamos? En la diabetes mellitus, IECA o ARA2. En el embarazo, ahí entran con la metildopa o los beta bloqueantes o los antagonistas cálcicos. ¿Está? Son los fármacos de primera elección. ¿Está? Y en la raza negra, como habíamos dicho que tenían por ahí menor concentración de renina, ¿está? Son muy útiles de primera línea los diuréticos y los antagonistas cálcicos. ¿Estamos? Esta es la guía de hipertensión de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial del 2013. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Esto es a modo de algoritmo, no nos vamos a detener acá, esto ustedes pueden leer tranquilamente en su casa, dependiendo si la hipertensión es grado 2 o si la hipertensión es grado 3. ¿Estamos? Pero fíjense que siempre en la hipertensión grado 1, que suele ser la principal causa de consulta, entre 140 a 169 de sistólica, 90-99 de diastólica, iniciar con uno de los fármacos de primera línea o asociados. Cuando yo le doy asociado a mi paciente ya de entrada, chicos, cuando un paciente que ustedes ven que el paciente no va a cumplir con las medidas higiénicos dietéticas, o un paciente que tiene muchos factores de riesgo de entrada. O sea, si yo tengo un paciente que es diabético, dislipidémico, obeso, hipertenso, tabaquista, sedentario, se tienen muchos factores de riesgo de entrada, ya en una hipertensión grado 1, puedo darle de entrada la combinación a bajas dosis de 2 fármacos. ¿Se entiende, chicos? Generalmente el objetivo es llevar la presión lo más normal posible, ¿tá? Por lo menos 130, 85 de presión arterial. En los pacientes diabéticos, el objetivo es más fino todavía.
menos de 120/80. ¿Estamos? Es el objetivo, acá como dice, 130/80 en los pacientes diabéticos con hipertensión e insuficiencia renal. ¿Estamos, chicos? Bueno, esto es un repaso de hipertensión arterial. Ya vamos a hablar prácticamente de lo mismo, pero ahondar más en el tratamiento o en la clínica, en medicina interna mañana, que tenemos el periódico al mediodía. ¿Está? Espero que les haya servido. Lamento a los que estuvieron práctico conmigo de las 8 de la mañana, que tuvieron que ver mi cara 4 horas de seguido. ¿Está? Pero bueno, la vida es así, que se lo hace, lo elegimos. Así que, como siempre les repito, chicos, la idea es que les sirva esto. Las preguntas clave están por donde yo les dije. Yo le voy a pasar al doctor Sauri para que él suba ahora este Power para que ustedes tengan. Léanlo al Power, es muy bueno, chicos. Está bien descrito todo. Y nos quedaría por ver después las emergencias hipertensivas, que eso vamos a ver después más adelante. Y conmigo en terapéutica van a ver hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, anticoagulantes, antiarrítmicos, angina crónica estable y síndrome coronario agudo. Esos son todos los temas que vamos a ver. Pero chicos, todo está asociado a clínica, o sea, medicina interna. Así que vamos a tratar de ir lo más parejo posible. Obviamente, no quiero detenerme mucho en la clínica acá en terapéutica. La idea es hablar principalmente de los fármacos y el tratamiento en sí. Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes ya saben que tienen que preguntar. ¿Estamos? Reitero lo que le dije a mis compañeros, a los chicos que estuvieron prácticos conmigo hoy a la mañana. Realmente el tiempo no acompaña porque el frío no sirve para nada, es la peor época del año. Así que les espero en la esquina donde ustedes me digan y nos contracagamos a trompada con los que les gusta el frío, ¿tá? Porque no sirve para nada. ¿Tá? Muy bien. Estudien, chicos, métanle pata. ¿Tá? Esta era es larga. Vamos a tratar de utilizar terapéutica para hacer un apoyo a la parte de medicina interna, chicos. Obviamente por ahí acá electrocardiogramas no vamos a ver, pero sí podemos hablar sobre el tratamiento de las drogas antiarrítmicas y anticoagulantes, que son importantes, muy importantes, a la hora de tratar las patologías cardíacas. ¿Estamos, chicos? Les mando un abrazo gigante, espero que les haya servido de algo, y bueno, a meterle pata, a estudiar, no queda otra. ¿Estamos? Ya arrancamos con otra. Ahora sí, hoy, miércoles 26 de mayo, puedo decir que arrancamos la segunda era. ¿Está? Veníamos medio flojito ahí, pero hoy sí ya arrancamos, chicos. ¿Está? Un agüero, metele pata, ¿eh? ¿Estamos? Así que no aflojen, chicos, ¿eh? Cualquier cosita a las órdenes. Yo le paso al doctor Sauri la clase, pero fíjense en la plataforma. Yo no sé por qué no estoy pudiendo entrar en la plataforma, pero van a tener la clase disponible para leer si ustedes quieren. ¿Estamos, chicos? Abrazo gigante, métanle pata. ¿Estamos? Gracias, doctor. Sí.